Hola amigos, bienvenidos a Ryusei Comics. Aquí les traigo The New Avengers número 6, con guión de Sam Humphries y arte de Tom Lima. Espero que les guste. La historia comienza en Osaka, Japón. Es el día 0. Un cráter colosal ha desgarrado la tierra. El borde del abismo arde, con líneas de fuego que recorren las calles rotas, mientras columnas de humo ascienden entre las estructuras destruidas. Alguien menciona 12.000 personas desaparecidas o muertas. Sabemos que los Illuminati hicieron esto, pero no tenemos idea de por qué. Nos movemos al desierto de Nuevo México, al refugio de Bucky. Ha pasado un día desde Osaka. Natasha continúa explicando. Sabemos que se odian mutuamente, pero según la vigilancia del desastre, parece que están trabajando juntos. Algo los ha convencido de un plan de acción. Osaka es solo el comienzo, así que los golpeamos de vuelta con fuerza. Y somos justo el equipo para hacerlo. Clea responde con ironía que es un excelente plan. Laura añade con sarcasmo que, de seguro, ellos no lo verán venir. Bucky responde que, por eso, deberán actuar con sigilo. Namor interrumpe. Quiere que los enemigos los esperen. Bucky replica que eso es exactamente lo contrario al sigilo. Namor le aclara su posición. ¿Y a mí qué me importa? Son atrocidades asesinas usando los rostros de nuestros amigos. Se han burlado de nosotros en cada paso del camino. Y por eso, todos y cada uno de ellos va a morir. Quiero que entren en pánico. Quiero que su determinación se derrita por el miedo. Quiero que griten mi nombre con terror. Clea, por su parte, se entretiene jugando con un pequeño reptil. Mientras piensa, ¿por qué tuve que unirme a los Avengers fanfarrones? Apuesto a que el otro equipo es un poco más elegante. Además, ellos no tienen a un Atlante casi sin ropa. Natasha le asegura que llegarán a su objetivo, pero necesita hablar con todos antes. Laura no cree en el plan y lo dice sin rodeos. Natasha insiste. Le pide que piense en lo que podría venir después, en el siguiente Osaka, pero Laura se mantiene firme. Carnage se queja de que todos usan nombres propios entre ellos, menos con él. Laura le dice que entonces lo llamará el troll baboso. Carnage devuelve el golpe diciéndole que la llamará la capitana que nunca se baña. Laura lo acepta sin problema. Luego añade que la fuerza de Hulk sería crucial, y se pregunta si alguien podría encontrarlo. Quizá alguien que tenga el cabello blanco, refiriéndose a Clea. Clea le responde con una amenaza. Mientras tanto, en su interior, recuerda una sensación que tuvo antes de ir a Osaka. Algo que decidió callar, ya que podría quebrar al equipo. Bucky alza la voz, reconoce que todos están traumatizados y los impulsa a volcar esa rabia contra sus enemigos. Lanza su grito de guerra. Avengers, attack. Avengers, ataquen. Laura lo felicita por su gran discurso motivacional. Ahora es Natasha, quien pide silencio. Anuncia que debe revelar algo crucial, pero que no será bien recibido. Al parecer, esto es lo que Clea sabe. Ella piensa que no pueden seguir confiando en Natasha. Nos movemos a Skeleton Coast, la costa de los esqueletos, en Namibia, 5 días antes de lo de Osaka. Entre arena y formaciones rocosas se levanta una instalación aislada. En su interior, alguien canta de forma distraída. Es Jackal, quien trabaja solo, rodeado de pantallas, cables y cápsulas de contención. Mientras manipula clones neurogénicos, continúa cantando, dejando claro que el trabajo avanza lento, porque no tiene el equipo de rastreo adecuado y que el retraso puede costarle la vida. Si no entrega lo que le han pedido, alguien lo matará. De pronto, el sistema interrumpe con una alerta de entrada. La advertencia se corrige de inmediato. No es solo una alerta, es una brecha. Jackal reacciona. No es una brecha. Ya está aquí. Jackal le responde que es Tony Stark, pero Iron Apex lo corrige de inmediato. Ese es el nombre del otro. Él es Iron Apex. Jackal reacciona con nerviosismo y comenta que él es un clon neurogénico. Iron Apex lo confirma, pero aclara que no es una creación suya. Explica que uno de los clones de Jackal los diseñó, los mantuvo cautivos y los convirtió en sus perros falderos. Pero ese clon ya no existe. Su cabeza descansa ahora sobre un montón de chatarra en el este de Rusia. Jackal reacciona con falsa indignación, maldiciendo a su propio clon, asegurando que lo odia. Iron Apex no muestra interés en su reacción y deja claro que ahora Jackal está bajo su control y obedecerá cada orden. De pronto, se detiene. Su atención se dirige a unas puertas cerradas.
y le pregunta quién demonios está detrás de ellas. Nos movemos a Palm Springs, California, 3 días antes de Osaka. En un complejo turístico, una despampanante Natasha disfruta de un momento de relax. Describiré un poco el lugar para que la puedan ver bien. La piscina está llena de vida. Algunos descansan en camastros, otros disfrutan del agua. Natasha camina tranquilamente. Lleva gafas de sol, un bikini negro y un bolso colgado del hombro. Su expresión es neutra, controlada, como si nada le preocupara. Pero cuando llega a su habitación, su expresión cambia. Guarda sus lentes en su bolso y saca una pistola, empuñándola con seguridad. Luego ingresa, apuntando con el arma al frente. Bucky la sorprende desde atrás, pero Natasha reacciona de inmediato. Su cuerpo gira y lo desestabiliza, usando su propio impulso para lanzarlo contra la cama. Bucky cae entre las sábanas revueltas. Antes de que pueda incorporarse, Natasha ya está encima, con el arma pegada a su frente, y le dice que ese fue un buen intento. Bucky apenas logra emitir un sonido al darse cuenta de que Natasha se está quitando el bikini. Ella se inclina un poco más y le dice que mejor no diga nada. Luego los vimos besándose y abrazándose, envueltos en las sábanas, como Dios los trajo al mundo. Con excepción del brazo robótico, claro. Dime en los comentarios si crees que su brazo no es lo único de metal que tiene. En el suelo, junto a la cama, la ropa y el arma descansan apartadas. Desde lo alto, la imagen los muestra unidos y definitivamente haciendo algo más que solo besarse y abrazarse. Pero para Bucky, la situación es complicada. Su cuerpo está ocupado con algo, pero su mente está en otra parte, y piensa: dependo de ella, la necesito, la amo, pero confío en ella. Después de todo lo que he visto. La mente de Bucky se llena de imágenes superpuestas. Los Illuminati, versiones deformadas de amigos y aliados. En medio de todas ellas, Iron Apex toma la palabra y le dice: Hey Bucky Barnes, ¿crees que tu equipo es peligroso? Nosotros vamos a ser imparables. Quiero mostrarte mi nuevo video favorito. Apuesto a que te has estado preguntando quién ayudó a Jackal a crearnos. Bueno, échale un vistazo. Como ya se vio en varios números antes, en el video aparecen Jackal y Natasha. Ella le recuerda que su maestro es despiadado y que exige resultados. Bucky continúa pensando: Nat nunca trabajaría con Jackal. Nunca robaría el ADN de los Illuminati. Nunca idearía algo tan malvado como los Illuminati. Nunca, ¿verdad? La escena regresa a la habitación. Natasha se separa de él y le pregunta si está bien. Bucky responde algo por inercia, pero Natasha le dice que eso no era lo que había preguntado. La habitación se queda en silencio por un momento, iluminada por las franjas de luz que se filtran por la persiana. Bucky le dice que está bien, aunque su tono no lo respalda. Natasha no se conforma. Señala que algo lo ha estado afectando durante toda la semana y le pregunta si es el equipo o si es Iron Apex. Bucky insiste en negarlo. Natasha le reprocha que le haya arruinado el momento y le recuerda lo que, para ella, debería ser incuestionable: la confianza entre ellos. Ella y James no son como los otros. Bucky le pregunta a quién se refiere, y Natasha le responde que a todos los demás. Mientras la escucha, Bucky piensa: no podría haber sido ella en ese video. Tiene que haber sido un clon. Pero si hay un clon ahí fuera, entonces, ¿con quién estoy en la cama? Finalmente, Natasha se inclina hacia él para besarlo y reafirmar su certeza. Solo son ellos dos contra el mundo. Por su parte, Bucky piensa: eso es lo que solía pensar. Ahora, no puedo dejar de ver lo que vi. Mi corazón, mi mente, mi cuerpo dicen que esta debe ser la verdadera Nat. Entonces, ¿por qué le estoy ocultando cosas? Solo necesito averiguarlo con certeza. Luego le diré algo. Claro, Buck, sigue repitiéndote eso. Luego, mientras saca un cuchillo de debajo del colchón, agrega: solo puedo pensar en 2 maneras de salir de esto. Opción 1, la ruta directa, limpia, sin cabos sueltos. Opción 2, invasión de la privacidad. Puede que ella en realidad prefiera la opción 1, pero necesito saberlo con certeza. Bucky utiliza el cuchillo para cortarle un mechón de cabello, creyendo que Natasha está dormida. Pero, obviamente, ella está bien despierta. Nos movemos al estrecho de Skagerrak, en Noruega, 2 días después de lo de Osaka. Dentro de un castillo suspendido sobre las aguas,
Guru Strange despierta, comentando que no esperaba hacerlo de esa manera. Delante de él aparece Taskmaster, quien tiene a Clea como prisionera. En su interior, ella reconoce que ha fantaseado muchas veces con confrontarlo, pero jamás imaginó que sería así. Guru Strange le da la bienvenida a Shambhala 2, su pequeño reino en el cielo. Como comentario, Shambhala es un reino mítico oculto en el Himalaya y el escenario de una de las historias más icónicas de Doctor Strange, Into Shambhala, de 1986. Taskmaster irrumpe, molesto por haber sido ignorado, pero va directo al punto. En la red de mercenarios se comenta que Strange estaba buscándola, así que se la trajo, pero deja claro que un hechicero supremo no es barato. Strange, sorprendido, le pregunta cómo logró atraerla. Taskmaster le responde que le dijo que sabía dónde estaba él. Y respecto a cómo consiguió someter a alguien como Clea, una hija de la dimensión oscura, le indica que mire sus muñecas. Los grilletes del Onyx King suprimen magia y hechicería. Tuvo que pedirle un enorme favor a Celine, su ex compañera de equipo, y si no se los devuelve, ella lo matará. Guru Strange le da carta blanca para poner precio y tomar lo que quiera de Shambhala 2. Luego se dirige a Clea, pero ella lo corta en seco. Él le pide que se relaje. Clea le reprocha que le haya puesto ese nombre a ese lugar, pero Guru Strange se defiende, diciendo que merece algo de crédito. Afirma que debería matarla, ya que Iron Apex la odia a ella y a su equipo por haberlo asesinado a él y a su mejor amigo. Pero insiste en que no es como los demás. Clea le reprocha el burlarse de su esposo, que usaba sus poderes para buscar iluminación, mientras que él. Pero Guru Strange se encoge de hombros y le responde que él sabe disfrutar la vida. Cuando salen de la habitación, son recibidos por cientos de discípulos. Guru Strange los saluda con entusiasmo y le cuenta a Clea que se llaman a sí mismos The Stranges, los extrañitos, y que son como una familia. Clea replica que más parece un culto, un ejército de atacantes suicidas. Guru Strange replica que él no es como el resto del Illuminati, dice que va por su cuenta, que disfruta del buen vino, la buena comida, y propone compartirlo con ella. Clea menciona que escuchó que el mejor sushi está en Osaka, o al menos solía estarlo. Guru Strange reconoce la tragedia, pero insiste en que eso no lo define como persona. Mientras vemos que debajo de la túnica de uno de los discípulos de Guru Strange se revela el rostro de Carnage, Clea lo encara, reprochándole que los use como escudos humanos. Guru responde que todos son libres de irse, que también disfrutan estar ahí, y la acusa de fingir. No cree que Taskmaster la haya engañado de verdad. Clea admite que tiene razón. Ella sabía que no la dejaría entrar sin más, pero no pudo mantenerse alejada de él. Guru Strange sonríe, satisfecho, y le dice: ¡Lo sabía! Tú quieres probar un pedazo del Guru. Todo a su debido tiempo, pero primero, bienvenidos a la iniciación de Clea Strange. Serás un miembro especial de mi rebaño, sin duda. Pero, como todos los demás, deberás hacer tu voto sobre la Blade of Stalgith, la espada de Stalgith. Pero si haces un juramento falso, quemará tu espíritu y tu alma. Y luego debes sellar tu voto con un beso. Solo por diversión. ¿Te molesta? Clea pregunta si habrá champaña, si se compromete con él. Guru Strange le dice que sí, por lo que Clea acepta el ritual. Le da su obediencia. Ofrece su alma, todo lo que es, para siempre. Pero detrás de ella, Carnage ya está liberándola de los grilletes. Cuando ambos se aproximan para darse el beso, Guru Strange nota una avispa que sale de su boca y le ordena que se largue. La respuesta de Clea es inmediata. Le lanza su hechizo llamado Swarm of Shornson, el enjambre de Shornson, y un enjambre de avispas salen de la boca de Guru Strange. Aprovechando el momento, lo golpea con una mano, lanzándolo contra la pared, mientras lo insulta con desprecio, burlándose de pretender controlarla cuando ni siquiera sabe cepillarse los dientes. Guru Strange intenta defenderse física y verbalmente, pero Bucky interviene, revelando que él era el supuesto Taskmaster que trajo a Clea. Le dispara en la pierna y le exige saber dónde se esconden los Illuminati. Guru Strange, aunque herido, lo insulta con rabia, preparando un contraataque directo, Baltor's Battering Ram, el ariete de Baltor. Bucky es golpeado por un ariete mágico, mientras que Guru Strange se burla de la intrusión y proclama que es un poderoso hechicero que conoce un montón de hechizos. Carnage lo sorprende por detrás y le dice que él, por su parte, tiene un montón de garras. Le exige saber dónde se esconden los demás. Clea interviene para ponerle los grilletes.
Declara que ya no puede usar magia y le pregunta qué pasaría si las garras de Carnage se hundieran un poco más en su cráneo. El dolor rompe al gurú. Grita y cede, prometiendo hablar. Empieza a revelar la ubicación de los Illuminati, pero no llega a terminar la frase. Luke Charles, el clon de Black Panther, corta la confesión con una orden tajante y también corta a Carnage con su espada. Clea reacciona sorprendida al verlo llegar, mientras que en otra parte, alguien expresa su frustración. Nos movemos de vuelta al laboratorio de Jackal, en Namibia, 5 días antes de lo de Osaka. Pantallas holográficas flotan alrededor de Iron Apex mientras este revisa los datos, pero nada es suficiente. Nada responde a lo que necesita saber. Jackal se ríe, aunque le duele hacerlo, y le pregunta si busca algo en particular. Iron Apex le responde qué es lo que busca. Información sobre él, sobre ese laboratorio, sobre el otro laboratorio, sobre los Illuminati. Quiere saber la identidad de la persona que ordenó su creación, porque no descansará hasta verlo sometido a su voluntad. Jackal le pregunta si cree que la violencia llenará el vacío en su corazoncito de clon, a lo que Iron Apex reacciona con una patada, gritándole que nadie lo controlará jamás. Jura que les freirá el cerebro y le exige que hable. O le disparará su rayo repulsor hasta que su batería se agote. Jackal, aterrado, cede de inmediato y ordena a la computadora activar al Shadow Boss, al jefe sombra. Iron Apex duda, alerta ante una posible traición. La interfaz comienza a emitir sonidos distorsionados. Finalmente, la conexión se completa. Shadow Boss aparece en línea y dice: Bienvenido, mi hijo, el Iron Apex de mi ira. Yo soy tu creador. Iron Apex queda paralizado. No puede creer que lo que está viendo sea verdad. Si aprecias mi trabajo, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a el Papu Jafet 99. Volvemos con los New Avengers y los Illuminati. Laura observa desde su escondite cómo Luke Charles toma el control del campo de batalla. Guru Strange le pide que le quite los grilletes, pero Luke lo manda a callar y le ordena que se repliegue detrás de él, justo antes de ser embestido con brutalidad. Laura entra en acción de inmediato, enfrentándose sin dudar al clon de Black Panther. Clea observa la escena con alarma creciente. Esto no debía suceder. Bucky está de acuerdo con ella. ¿Cómo sabían que vendrían? Y mientras ven cómo algo más aparece delante de ellos, Bucky empieza a comprender la magnitud del error. Desde lo alto de Shambhala 2, la amenaza se revela por completo. Lord Britain y Rapunzel hacen su aparición. El primero exclama: Por las campanas de Saint Suisan, estos mendigos andrajosos están ensuciando el aire. Si tuvieran una pizca de sentido en la cabeza, se arrodillarían ante sus superiores. ¿No lo crees, Rapunzel? Rapunzel le contesta: Oh, no, Lord Britain. De verdad, espero que no. Mi cabello está susurrándome y tiene muchísima hambre. Clea entiende de inmediato la dimensión real del horror y le pregunta a Bucky si hay más miembros de los Illuminati para clonar. Bucky solo le responde: Hijo de fruta, son Captain Britain y Medusa. Esto es una trampa. Y se nos cuenta que esta historia continuará. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.